Esther capítulo 5 hasta el verso 8. Aconteció que al tercer día se puso Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey frente al aposento del monarca, y estaba éste sentado en su trono dentro del aposento real frente a la puerta. Cuando el rey vio a la reina Esther, que estaba en el patio, la miró complacido y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que le tengo preparado. Dijo el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición? ¿O cuál petición quieres que te será otorgada? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces respondió Esther: Mi petición y mi deseo es este: si ha agradado al rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hasta aquí la palabra de Dios. Muy bien, ahora sí, buenos días, gente. Para mí es una alegría poder estar acá un domingo más con vosotros compartiendo de la palabra de Dios, de lo que es el centro de nuestro servicio, el momento en que ponemos atención a lo que dice la Biblia, a las palabras del propio Dios infinito en una acomodación a nuestra forma humana, reveladas para enseñarnos su voluntad y para instruirnos en cómo debemos vivir. Por eso es tan importante ese momento. Y estamos, como saben ustedes, en el medio de una serie en el libro de Esther. Es decir, una serie en la que vamos analizando trecho a trecho de un libro de la Biblia, un libro que fue escrito hace mucho tiempo, y vamos viendo lo que tiene a decirnos hoy la historia de gente que ha vivido hace unos 2500 años más o menos. Y es curioso ver que hay tanto que no ha cambiado en todo ese tiempo. Queremos creer que evolucionamos como sociedad y que las personas ahora no son tan primitivas como la gente del Imperio Persa antiguo, sí, pero seguimos con los mismos deseos, seguimos con las mismas actitudes y seguimos sufriendo más o menos de lo mismo. Cambian las formas, es verdad, pero la esencia es la misma. Antes, el sistema político prometía el bienestar y el éxito para sus súbditos, pero en lugar los oprimía y tomaban lo que tenían. Antes, la gente con influencia y posición se creía superior y se creía en el derecho de abusar de la gente común. Antes, la gente se vendía al sistema y al imperio cambiando quién es y rechazando sus raíces para quedar bien en una posición social y obtener los beneficios personales de estar involucrado en el sistema. Y qué bueno que hemos evolucionado como sociedad, qué bueno que no pasamos más por esas cosas, qué bueno que nuestra sociedad no funciona más así. Infelizmente no es verdad. Infelizmente todas esas cosas siguen pasando. Seguimos con otras formas, pero con el mismo contenido. Más es muy curiosa la manera que la Biblia nos muestra todo eso, porque no tenemos acá un tratado sociológico o antropológico de cómo es el ser humano en Persia, sino que tenemos historias, tenemos una historia. Tenemos un medio que muchas veces es subestimado en nuestro tiempo, especialmente después de la edad moderna, de nuestros pensamientos más científicos y eso, y se ha quedado un poco en el olvido como algo secundario, pero es un medio poderosísimo de expresar verdades sobre la realidad, viendo qué pasan las personas y cómo reaccionan
se aprende muchísimo. Muchas veces se aprende más que con una proposición o con una teoría. Y ese mismo hecho de transmitir verdades a través de historias es una enseñanza, pues cualquiera puede contar su historia. Si hay algo que nos une a todos es que todos tenemos historias, todos pasamos cosas en nuestras vidas y podemos contar lo que nos pasó. Hablando a los que ya son creyentes, muchas veces creemos que el evangelismo depende de la claridad de conceptos teológicos o de manejar bien argumentos de apologética, pero compartir nuestra historia individual muchas veces es una manera más atractiva, más clara, más convincente y sinceramente cualquiera lo puede hacer. Y eso nos va a llevar al primer punto de esa historia. Hoy tenemos bastante que ver, vamos a ver un trecho muy curioso de esa historia que estamos pasando, de esa narración conforme se va desarrollando, pero antes, como siempre, quiero que podamos pedirle al autor de esa historia que nos ayude a entenderla, a aquel que controló todas esas situaciones y eligió describirlas con esas palabras, o sea, el propio Dios. Por eso te invito a que cierres tus ojos, bajes tu frente, para que hablemos con Dios en ese momento, pidiéndole iluminación. Padre, muchas gracias, porque estamos delante de tu palabra. Estamos delante de la historia que elegiste para enseñarnos. Señor, que esa mañana podamos ver más allá de nuestras capacidades, que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos a través de lo que le pasó a esa gente en un lugar tan lejano, en un tiempo tan lejano también, Señor. Señor, ayúdame a no estorbar mucho lo que dice tu palabra, Señor, pero que tú edifiques tu iglesia a través de esas sagradas letras. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te puedo pedir un vasito de agua? Sí, que hoy estoy un poco atorado. Perdón. Bueno, vamos a empezar con una frase común. Vamos a empezar con una de aquellas afirmaciones que todos ya escucharon alguna vez. La gente de hoy día ya no lee. La gente de hoy día ya no lee. Seguramente es una frase que todos escuchamos alguna vez, o como una crítica a uno mismo, porque a veces nos pasa que nosotros no leemos, o, claro, a los jóvenes, siempre los jóvenes que son tan criticados por los más ancianos, entonces esos chavales que se pasan con videojuegos y con móviles y que no se ponen a leer. Y claro, hay excepciones, incluso creo que en nuestra comunidad la persona que más lee creo que es Manu, que es una de las más jóvenes entre nosotros, pero también hay una diferencia brutal de lugar a lugar, depende del lugar del mundo, los números son distintos, pero es una tendencia que creo que se puede considerar generalizada. Si nos vamos a los datos de España, más o menos 1/3 de la población dice que no lee o casi nunca lee. No es algo que tenga el hábito de usarlo para ocio. 1/3 de las personas dicen no leer. Eso es mucha gente. Y el promedio de lectura de las personas es de 10 a 12 libros por año. O sea, más o menos un libro por mes. ¿Parece poco? Bueno, puede ser, pero si lo comparas con Brasil, Brasil tiene un promedio de 2 a 5 libros por año. O sea, gente que se lee 2 libros al año, es mucho menos. Pero de cualquier manera, muchas veces esas lecturas son superficiales, o más de ocio, de entretenimiento directamente. Si nos vamos a lecturas más densas, que necesitan una preparación, una familiaridad con lo que es la literatura, como los clásicos, esas estadísticas de lectores seguramente serán peores. ¿Por qué? ¿Pero por qué sería así? ¿Por qué un libro como El Quijote, que es indiscutible, indudable su posición entre las principales obras de la historia escrita, al lado de libros como La Divina Comedia, o como Fausto, o como Crimen y Castigo, ¿por qué le cuesta tanto a la gente leerlo para disfrutar de él?
porque seguramente son pocos los que pueden decir que leyeron esos libros por gusto. La mayoría, cuando han leído esos libros, lo leyeron porque le obligaron en la escuela, porque formaba parte de las clases de literatura. Y eso pasa en todo lugar, desde Machado de Asís en portugués hasta Tolkien en inglés. Todos tienen que leer obras en sus años de escuela que en el momento no le parecen tan buenas o tan entretenidas, parecen algo que es molesto, ¿no? Y es curioso que luego, si uno desarrolla el hábito de leer y vuelve a esas mismas obras, esos mismos libros, la sensación es completamente diferente de la sensación que tuvo cuando estaba en la escuela. Si tú lees por obligación, es distinto si tú lees por gusto. ¿Pero por qué? El contenido no ha cambiado. El libro sigue siendo el libro. Lo que ha cambiado es la forma y el momento. Lo que ha cambiado es por qué lo estás haciendo. Lo estás haciendo porque quieres sacar algo, no porque te obligan a hacer algo. Lo estás haciendo no como un adolescente que todavía está descubriendo vocabulario y lo que tiene que enterarse en la literatura, sino como alguien que ya maneja esos elementos y ahora puede simplemente disfrutarlos, ¿sí? Entonces, una cosa es el contenido en un momento y en una forma, otra cosa es el mismo contenido en otro momento y en otra forma. Y es exactamente ese punto que vemos acá en la historia que leímos. En ese momento de la historia que leímos, si os acordáis, la semana pasada estábamos en la bisagra de esa historia, ¿no? En el momento en que Esther hace hincapié en abrazar su identidad judía, aunque le pueda costar su propia vida. Y ahora empezamos con la escena que es la escena más tensa. A veces leemos la Biblia sin mucha emoción, pero pensémoslo un poco. Ella estaba ayunando por 3 días y no era un ayuno de redes sociales o ayuno de chocolate, no, era ayuno sin comer, sin tomar, para entrar en la presencia del rey. Estaba ayunando porque iba a infringir una ley, iba a romper una ley, y el riesgo de ser ejecutada ahí mismo, al instante, no solamente era real, sino que era probable. Además, ella fue elegida reina porque era muy bella, muy bonita, muy atractiva, pero una persona que está 3 días sin comer y sin tomar nada no está en su mejor momento, no está en el momento de lo que sería lo más atractivo, ¿no? Entonces, imagínate la tensión de Esther. Ella sabía que no estaba aquellas cosas, se pone la vestimenta real, tenía a lo mejor la tripa un poco revuelta de la emoción y de la angustia, y iba caminando por el patio interior del palacio. Se iba arrimando a lo que es la sala del rey. Imagínate Esther entrando en el patio del palacio y los guardias mirando y susurrando unos a otros. ¿Y esa qué hace? Pero, ¿alguien la ha llamado? ¿Has escuchado algo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? Y se va acercando y llega a la puerta, ¿no?, del aposento real, y seguramente había un guardia ahí en la puerta, y el guardia le pregunta: ¿tú sabes lo que dice la ley? Y Esther: yo lo sé. Sé lo que estoy haciendo. Todos impactados, un momento de tensión. ¿Qué va a pasar? Puede ser que ese guardia de acá 2 minutos le esté sacando la cabeza a esa chica que ve ahora. Pero cuando entra, el rey se complace de ella. El rey muestra misericordia, o muestra alegría, por lo menos curiosidad, si no es misericordia. Seguramente habrá quedado impactado con esa situación. ¿Qué sería tan importante para que su reina estuviera en esas condiciones? ¿Qué habría pasado de tan grave para que ella considerara mejor jugarse la vida de la manera que estaba haciendo e ir a hablar con él? Sea lo que sea, el rey no puede permitirlo, porque el rey no puede admitir la humillación de que su reina sufra de esa manera.
Él no puede permitir que su imagen quede manchada por lo que le está pasando a su reina. Entonces le dice, dime cariño, lo que quieras, mismo la mitad de mi reino, lo que me digas será tuyo. Y en ese momento tenemos lo que es la lección sobre forma y contenido, porque el contenido del pedido lo tenía clarísimo. El contenido del pedido no era una duda para Esther. Mi pueblo va a padecer por una maquinación de ese tipo ahí. El malvado Amán que está ahí a tu lado, ¿sabes ese? Quiere matar todo mi pueblo y tú eres el rey. Tienes que hacer algo. Tú puedes salvarnos. Tú tienes el poder para hacerlo. Pero ¿cuál es la forma adecuada para presentar ese contenido? Ese contenido que era claro, ¿sí? Si lo hiciera en ese momento que el rey le pidió, enfrente a todos, estaría pidiendo una cosa, primero que es imposible, segundo que es humillante y tercero que es muy pero muy costosa. Algo imposible porque el decreto de la muerte de los judíos era una ley de Persia y de Media que no puede ser quebrantada, como dice el capítulo 1. O sea, una ley que es absoluta. No hay nada que se pueda hacer. No se puede revocar esa ley. ¿Sí? Una vez promulgada no se podía cancelar. Era algo humillante, porque conllevaría que el rey, en el mejor de los casos, como mínimo, volviera atrás en su palabra. Sería una cosa escandalosa para un rey como Jerjes, la persona más poderosa del mundo. Y era algo que era carísimo, porque la plata que se iba a ganar en ese proceso se estima que era más o menos equivalente a las recaudaciones de la mitad del año de toda Persia. Entonces, aunque no fuera mitad del reino, Esther se estaba pidiendo algo que cuesta casi la mitad de su PIB, la mitad de todos los recursos del reino, en un año. Algo muy difícil de pedir. Pero Esther sabe jugar ese juego. Esther es profesional en Persia. Ella no va como la reina anterior que había sido depuesta, ¿se acuerdan? Vasti, que llegó y exigía su derecho, aunque lo podía hacer perfectamente, como lo hizo Vasti, ¿sí? Ella no, ella va humilde. Si le place al rey, ven a cenar conmigo. Si quieres hacerme las ganas, ven y pasa un rato conmigo. Y a lo mejor se para un momento, mira al tipo de al lado y dice, y trae a Amán también. La frialdad, la cabeza en su lugar de no simplemente explotar al ver el enemigo de todo su pueblo. No es que ella se haya arrepentido y que ahora no quiera pedir y no tenga el coraje para hacerlo. No es que haya vuelto atrás en su decisión, sino que ella sabe que la forma afecta el contenido, que la forma afecta la recepción del contenido. Y aquí podemos conectar al punto que hablábamos en la introducción sobre la potencia de compartir la historia de uno. Eso es un cuidado con la forma adecuada a nuestro contexto cuando compartimos nuestras trayectorias, porque al fin, cuando estamos hablando de nuestra historia, de nuestra caminada, si somos cristianos, estamos hablando de conceptos que son del Evangelio. Estamos hablando de conceptos que son de apologética, como de cualquier libro de teología o como cualquier libro de apologética tocarían, pero en una forma que cambia completamente, porque no es una clase aburrida. No es alguien que te está diciendo verdades y frases al aire y conceptos que no tocan tierra. Decir que Jesús es omnipotente porque es una de las personas de la Trinidad y por eso en su providencia y decreto divino cambia vidas, es verdad. Pero decir cómo Jesús ha cambiado tu vida es mucho más poderoso. Decir que hay evidencias lógicas y argumentos filosóficos para la existencia de Dios es verdad, pero contar cómo tu búsqueda por la verdad te llevó a creer en Dios es mucho más convincente. Es distinto, es el mismo contenido, cambia la forma. El testimonio cristiano en la sociedad que vivimos no tiene que ver con cambiar el contenido. Eso nunca. Y a veces
le cuesta a gente de otros lugares o de otras épocas entender que las formas en el lugar que uno se encuentra cambian radicalmente. En una sociedad como Madrid del siglo XXI, el camino que creemos ser más efectivo es de las relaciones orgánicas, es decir, ser una persona amable, que se importa con los demás, que están alrededor suyo, que entabla relaciones simplemente sin un interés, sin alguna cosa por detrás, sin, al fin y al cabo, uno no se hace amigo para que la persona se haga cristiana. A uno le gustaría que eso pasara, pero uno se hace amigo, uno se importa con las personas alrededor suyo porque es un ser humano que refleja la imagen de Dios y está delante tuyo. Y por eso nos conectamos con las personas. Y en esa relación es natural escuchar opiniones que no tienen nada que ver con lo que cree uno. Escuchar barbaridades que no tienen nada que ver con la manera que vivimos, ¿no? Es natural escuchar las historias que han llevado a la persona a ser lo que es hoy. Pero también es natural que cuentes tu historia. También es natural que cuentes lo que es relevante para ti, sobre tu vida. Y ahí tenemos el mismo contenido, el Evangelio, que es algo sumamente relevante para cualquier cristiano, pero en forma de historia, aplicada a una vida en concreto, no en conceptos que no tocan tierra, pero en una charla con una persona con nombre y apellido. Y Dios nos ha puesto a cada uno en un círculo distinto, con personas distintas, pero con la misma llamada de hacer discípulos. Y como solemos decir acá, el trabajo de evangelismo no es para los profesionales de la fe o los académicos de la teología, sino es para todas las personas que dicen creer en Jesús, que llaman a Jesús su Señor. Somos llamados a compartir las buenas y eternas noticias que lo cambian, pero que, como vemos acá en el caso de Esther, cuidar de la forma y de cómo presentamos ese contenido a las personas alrededor nuestro, lo cambia todo. Por eso cambiamos la forma, no el contenido. Pero sigamos, que la historia de hoy tiene mucho que decirnos. Esther, en su primer banquete, ve que el rey le propone lo mismo. El rey llega al banquete y dice: ok, no querías contar delante de todos, pero dale, cariño, ¿qué te pasa? Lo que quieras te hago. Dice: te doy la mitad de mi reino. Es básicamente una forma de decir: pedí lo que quieras. Lo que quieras te voy a hacer, ¿sí? Pero ella va sin apuro. Esther no tiene apuro. Él ya lo llama a un segundo banquete para asegurarse de que tiene su favor. Y por supuesto, vemos que acá lo tiene enredado, lo tiene curioso, lo tiene deseando saber qué puede ser que ha llevado a la reina a jugarse la vida, qué puede ser que Esther no lo pueda decir ni en la primera ni en la segunda vez. Y todo está listo para que en la próxima ocasión el contenido sea expuesto en la mejor forma posible. Pero entonces, como en una novela, sea una novela de televisión o una novela de libro, la escena cambia. Cambiamos el enfoque de la historia, cambiamos el núcleo de la historia. Entonces no estamos más en el núcleo de Esther y la escena se va a Amán. Nos vamos al núcleo de Amán y vemos cómo la actitud de Esther acá fue la primera ficha de un dominó que va a hacer caer infinitas fichas en secuencia. Fichas, claro, que ella no ha puesto, que ella no ha colocado en su lugar, y que siquiera se va a enterar de todo que estaban ahí. Pero vayamos al núcleo de Amán para ver las fichas que caen, ver cómo se desarrolla la historia. A partir del verso 9, así dice la palabra de Dios. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba y ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán. Y cuando llegó a su casa, mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió la gloria de sus riquezas, las multitudes de sus hijos y todas las cosas que el rey
lo había engrandecido, y cómo había honrado al elevarlo por encima de príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, y también la reina Ester, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella había dispuesto, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo eso de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta real. Entonces Zeres, su mujer y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de más de 20 metros de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Agradó esto a Amán, claro, e hizo preparar la horca. Bueno, aquí vamos a ver la segunda, la tercera y la cuarta ficha cayendo una en secuencia de la otra, que se siguen a ese disparo de Ester. Amán va sobrado. Amán va inflado como un globo. Tiene más humos que una barbacoa. Estaba así, no cabía dentro de sí. No puede creer lo impresionante que es. Y se lo cuenta a su familia. Imagínate cuántas veces habrán escuchado ese discurso. Imagínate la pobre Zeres. ¿Cuántas veces no habrá escuchado cuántos hijos tiene? Sí, Amán, yo los tuve. Contame una novedad. Pero, y dice, como la reina lo invitó solo a él. Él hace la pregunta: ¿quién se compara a mí en ese reino? ¿A quién puedes compararme? Abajo del rey solo puedo ver mi brillo. ¡Qué impresionante, Amán! ¡Qué grande eres! Eres el amo, ¿no? Seguro estás muy contento, ¿no? ¿Qué más podrías querer? ¿Qué podría quitarte la paz? Simplemente un tío, vestido como un mendigo, claramente sufriendo, y que además tiene una sentencia de muerte sobre él, dada por ti, Amán, merece la pena decirlo, y ese tío te saca la paz. Ese tío hace con que todo ese brillo que tienes de alguna manera no sea suficiente. Pero ¿qué ha hecho de tan terrible? ¿Qué ha hecho de tan terrible ese Mardoqueo? Bueno, él no se inclina ante mí cuando paso y no me honra como los demás. Parece desquiciado, ¿no? Parece fuera de lugar. ¿Qué está pasando? Bueno, cuando eres un adulador más de alguien poderoso del reino, eso parece normal. Si él dice que eso es grave, decimos amén. Tu preocupación no es decir la verdad a esa persona, sino simplemente halagar a esa persona, aunque eso alimente la clara locura que muestra Amán acá. Aquí seguramente Amán no tiene una reacción equilibrada o proporcional con la situación, pero nadie se lo dice. Nadie se lo dice. Si ese tipo sufriendo te molesta, bueno, le hacemos una horca de 20 metros y ya está. Al fin, si quieres llamar la atención, hazlo a lo grande, mátalo de la manera más increíble posible, hagamos una horca del tamaño de un edificio de 5 plantas para ver si nos enteramos de lo que pasa a la gente que te molesta, ¿no, Amán? Toma ya lo tenemos. Y es fácil mirar eso y reírse de lo ridículo que aparenta. Es fácil mirar a esa reacción y decir: ese Amán, qué tipo raro, ¿no? Pero aquí tenemos la descripción de algo que no es incomún, de algo que nos pasa a todos. ¿Por qué Amán se molesta tanto? Porque él es un idólatra de su imagen personal y de la opinión ajena sobre sí. Siempre que es alzado y honrado, se alardea de eso, se infla y queda todo lleno de ideas de grandeza sobre sí. Pero siempre que tiene su imagen personal retada, pierde el control de sus reacciones. No sabe más ponerse en lo que es la realidad. Cree que si es admirado está feliz, está satisfecho y tendrá una vida plena y con sentido. Pero esa es simplemente una mentira que todo ídolo cuenta.
Y no nos engañemos, porque todos nosotros somos como Amán en alguna medida, porque todos creemos que algo además de Dios nos hará felices y plenos y nos dará sentido a nuestras vidas. A eso le llamamos idolatría. Esa es la palabra bíblica para esa realidad. Y en nuestras sociedades seculares en general, la idolatría no tiene que ver con estatuas, con objetos o con cosas concretas y palpables, sino con narrativas, con cosas que nos son vendidas todos los días, tan naturalmente que a veces siquiera nos percatamos que es una idea que nos quieren hacer tragar. Por eso no siempre el ídolo es algo visible, y en general es lo opuesto, es invisible. Y tenemos muchísimos ejemplos contemporáneos. La narrativa de que encontrar tu amor verdadero te va a hacer feliz. O la narrativa de que el éxito profesional te hace alguien excepcional. O que si te dedicas la vida a una causa noble, tu vida tendrá sentido. Que complacer tus deseos al instante te satisfará plenamente y podrás aprovechar el día y al fin es eso que importa. Pero es siempre así. La promesa de que cuando llegues ahí, cuando tengas eso, cuando seas algo, cuando alcances aquello, entonces serás alguien. Y entonces te pones a correr en esa rueda de hámster. Y es más, por creer esas promesas, nos gastamos la vida. Gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos en base a esas mentiras y a esas cosas. Sacrificamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras relaciones para alimentar un ídolo que jamás está satisfecho. Tiempo en redes sociales para alimentar mi ego. O dinero en vicios para satisfacer mis deseos. O relaciones familiares para ascender profesionalmente. Siempre hay un coste, pero ese coste nunca llega al fin. Siempre parece que es solo un pasito más, pero nunca llegas al fin de ese pasito más. Porque ¿qué crees? ¿Que Amán estaría satisfecho si tuviera éxito en matar a Mardoqueo? ¿Que Amán ya no tendría más ningún problema en su vida si Mardoqueo muriera? Seguramente no. Al poco tiempo, otra cosa sería culpable de que él no hubiera llegado ahí. Y en esa historia tenemos una clave que es muy buena para identificar a nuestros propios ídolos. Porque así como aquí tenemos a un Amán que reacciona de manera desproporcionada, de una manera que no condice con la situación en que está, seguramente si te pones a pensar, tienes ejemplos de eso en tus vidas. ¿Por qué te enfadaste tanto cuando tu hijo te estorbó en una reunión? ¿O por qué creaste una discusión en tu mente y te pasaste horas masticándola por un comentario en internet? ¿O por qué decidiste que humillar a otra persona era mejor que salir mal en la situación? Cuando amenazan a nuestros ídolos, la reacción no es proporcional. Se parece mucho más a Amán. Y nos parecemos mucho más a Amán. Y lo mejor, si viviéramos en su época, si estuviéramos en sus zapatos, haríamos lo mismo. Si pudiéramos exterminar la persona que creemos que es la culpable de nuestra infelicidad, a lo mejor lo haríamos. Mas un punto que es absoluto es que un ídolo jamás te entrega lo que promete. Como el famoso discurso "Eso es agua" de David Foster Wallace: si adoramos la belleza, siempre nos sentiremos feos. Si adoramos la inteligencia, siempre nos sentiremos estúpidos. Si adoramos el poder, siempre nos sentiremos débiles. Si adoramos la gloria, siempre nos sentiremos insignificantes. Si adoramos placeres, siempre estaremos insatisfechos. Nunca llegamos al fin. ¿Y sabes por qué Dios dice que debemos adorar solamente a Él? ¿Sabes por qué Dios dice que la gloria solamente debe ser dada a Él? Yo me acuerdo cuando era más joven, eso me sabía muy mal. Cuando Dios dice, la gloria es solamente mía, no puedes adorar a nadie más. Yo pensaba, pero Dios es un poco egocéntrico, ¿no? Dios es un poco, yo qué sé, megalómano o algo así. Pero no es el caso.
Lo que Dios hace cuando dice que solo se le puede adorar a Él es simplemente otra expresión de gracia. Solamente podemos adorar a Dios porque Él es el único que puede satisfacernos por completo. Y adorar a cualquier otra cosa nos hará miserables. Y no tenemos la opción de no adorar. Siempre adoramos. Siempre gastamos nuestra vida en algo. Pero cualquier cosa que no sea el Dios infinito nos va a hacer miserables porque nos va a fallar en algún punto. Por eso solo Dios debe ser adorado. Solo debemos dar gloria a Dios porque Él es el único que nunca nos defrauda. Él es el único que es capaz, por su infinitud, de llenar nuestros deseos infinitos y suplir nuestras necesidades infinitas. Y darle gloria a cualquier otra cosa nos va a decepcionar. Decir que esa cosa es digna de mi devoción y dedicación me va a decepcionar porque me va a fallar en algún punto. En algún punto me va a defraudar. Pero entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo me curo de la idolatría? El remedio para la idolatría no es intentar con todas tus fuerzas dejar de adorar a un ídolo. No es hacerte más disciplinado y dejar de hacer las cosas que tu ídolo te manda. No, lo máximo que vas a hacer es cambiar de un ídolo a otro. Vas a ser como el tipo que deja de fumar y a los 6 meses ha engordado 30 kilos, ¿no? Has cambiado un vicio por otro, una cosa mala por otra cosa mala. Vas a dejar, yo qué sé, de buscar tus placeres carnales ahora, pero te vas a volver adicto de la aprobación ajena. Que las personas te digan que estás yendo muy bien, que estás haciendo muy bien. En las dos situaciones, el resultado es miseria, es frustración. Los dos ídolos te van a decepcionar. La respuesta es vivir intentando reemplazar a Dios o los ídolos por Dios. La respuesta a la idolatría es la adoración al Dios verdadero. ¿Y cómo se hace eso? Se hace predicándonos el Evangelio a diario, recordándonos a nosotros mismos las buenas noticias de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Y la vida en comunidad tiene un papel clave en eso, porque la mayoría de las veces somos ciegos a nuestras idolatrías. Somos como Amán, que se enfadó, se fue a casa, contó la historia a sus amigos, y si tuviera a cualquiera que pudiera ser un poquito sincero, le diría: Amán, un poquito menos. Amán, despacio, no es para tanto. Ese es el papel de nosotros unos con otros. Es, ¿por qué estás reaccionando así? Ok, eso a lo mejor es molesto, pero no es el fin del mundo. ¿Qué será que está tocando ahí adentro de tu corazón que te hace sentir tan molesto, tan fuera del lugar, reaccionar de esa manera? Personas que de una manera distinta a esos amigos te van a mostrar con amor nuestras reacciones desproporcionadas y van a ayudarnos a ver cómo ese ídolo que tenemos delante de nosotros nos está mintiendo comparado con la verdad de Cristo. Porque Cristo es el que nos satisface, Cristo es el que nos acepta, Cristo nos da una identidad, Cristo nos guarda, Cristo nos sostiene, Cristo nos da de verdad todo lo que los ídolos mienten en darnos, en prometer darnos. Pero ok, vamos a seguir un poquito más, porque ahora vamos a seguir con la cascada de dominos en esa historia. El banquete infló el ego de Amán, ¿ok? Que hizo que se sintiera más herido que lo normal por la osadía de Mardoqueo en no inclinarse ante él, que a su vez lo hizo hablar del tema con sus mejores amigos, que lo afirmaron en su locura, que lo hizo armar un plan megalómano para ejecutar a Mardoqueo lo antes posible. ¿Qué otras piezas se siguen? Acompáñenme en la última lectura de hoy, y es una lectura que está buenísima, es de los textos más cómicos que tenemos en las Escrituras. Vamos a leer el capítulo 6, que es cortito, con atención. Así va a decir la palabra de Dios. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey
y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, los eunucos del rey, guardianes de la puerta, que habían planeado matar al rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honra o distinción se le concedió a Mardoqueo por esto? Los oficiales que estaban al servicio del rey respondieron: nada se ha hecho en su favor. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio? En aquel momento llegaba Amán al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey respondieron: Amán está en el patio. Que entre, dijo el rey. Entró pues Amán, y el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Y Amán dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Respondió pues Amán al rey: para el hombre cuya honra el rey desea, traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en el que el rey haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real. Den luego el vestido y el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey. Vistan a aquel hombre que el rey desea honrar. Llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregunten delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de lo que has indicado, ¿eh? Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al hombre que el rey desea honrar. Después de eso, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a casa, apesadumbrado y cubierta la cabeza. Amán les contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que le había acontecido. Y sus consejeros y su mujer le dijeron: si ese Mardoqueo, ante quien has comenzado a declinar, pertenece a la descendencia de los judíos, no lo vencerás. Ten por cierto que caerás derrotado ante él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados a fin de llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, no hay como leer ese relato y no sentir la profunda ironía de la situación. El autor dejó explícito de una manera que llega a ser cómica, que es tan absurdo el ridículo que hace Amán en esa escena. Pero ese capítulo empieza con otro cambio de núcleo. Estábamos en el núcleo de Ester, pasamos al núcleo de Amán, ahora al núcleo de Jerjes. El rey tiene insomnio, probablemente intrigado por la situación de su reina. Otra fichita más que cae por la actitud de Ester. Y la reina no le dice qué le pasa. Ha aplazado sus respuestas por 2 veces ya, aunque haya arriesgado su cuello para poder contárselo y no lo cuenta. ¿Qué le pasa? No me contengo de curiosidad, no puedo dormir. Y claro, como tenía insomnio por coincidencia, se puso a leer las crónicas del reino. Un dominó más. Por coincidencia, se pone a leer cómo Mardoqueo le habría librado un complot asesino. Y por coincidencia, se le ocurre preguntar qué se hizo para honrar a Mardoqueo. No estaba escrito, sería un error, ¿verdad? Al fin, Persia siempre honraba a la gente que le apoyaba. Pero en el caso de Mardoqueo, nada. Pero si alguien se arriesga la vida para denunciar un complot y no se gana ninguna recompensa, no estamos exactamente estimulando a que la gente ayude al reino de Persia, ¿verdad? ¿Cómo la gente se va a animar a delatar sus opositores si luego no gana nada con eso? Tenemos que arreglar esa situación. Un dominó más. En el momento que el rey necesitaba una respuesta, viene Amán queriendo matar a Mardoqueo.
Y como es el único chiflado que está a esa hora de la mañana en el palacio, porque no puede aguantarse de la ansiedad y se va corriendo al palacio así que sale el sol, el rey le pregunta cómo hacer para honrar a alguien. Y aquí vemos claramente cómo la idolatría distorsiona nuestra capacidad de ver la realidad. Amán está tan subido y va tan sobrado que no consigue concebir que alguna otra persona pueda recibir honores reales, sino el mejor Cristiano Ronaldo, no, el mejor Amán, él mismo sería el único que podría recibir los honores reales. Vemos como su ego es frágil. La manera que se siente honrado va más allá de lo ridículo, porque lo que le importa es simplemente la opinión pública. Así que a vestirse como el rey, no importa que no seas el rey. A montar el caballo del rey, aunque no sea tu caballo. Y a tener una persona de alto rango halagándole, y eso para Amán es la descripción de un día perfecto. Que le pidiera al rey que cuidara de su familia, no, ¿qué más da? O que le pidiera al rey algo que fuera más permanente, una propiedad, algo que perdurara en el tiempo. No, me da igual. Quiero sentirme importante ahora. Quiero sentirme amado ahora. Por favor, mírenme, ¿no? Pero acordémonos que todos somos como Amán. Y lo que nuestros ídolos nos llevan a desear es tan ridículo como eso. Es tan patético como eso. Pero ahí vienen las otras piezas. La primera, Amán tiene que honrar al que quería matar en aquel mismo día. La segunda, él vuelve a casa avergonzado con el corazón como una losa. La tercera, y del lugar donde Amán antes recibía halagos, ahora recibe una amenaza. Al fin y al cabo, estar al lado de un tipo que está decayendo en poder en el imperio ya no es tan interesante. Entonces los amigos pueden empezar a tirar realidades, a ver si se entera Amán. Y por fin la última, siquiera habían terminado de hablar cuando lo vienen a llevar al segundo banquete. Pero ¿qué va a pasar ahora en el núcleo de Esther? Y lo veremos en el próximo capítulo, porque tal cual es una novela que termina con aquellos capítulos que te hacen, Dios mío, necesito ver la próxima escena. Bueno, la próxima escena, domingo que viene, vuelvo. Sí. Pero quiero que perciban algo y con eso caminamos para la conclusión. ¿Qué sabía Mardoqueo de lo que pasaba? ¿Qué sabía Mardoqueo de lo que Amán planeaba? ¿Qué sabía Esther del riesgo que corría su único pariente vivo? Mardoqueo creía haber hecho su parte en apelar a Esther. Y a Esther le estaba yendo de perla su plan de apelar por la vida de su pueblo. Tenía al rey comiendo en su mano. Lo tenía en el lugar que quería. Pero ellos siquiera se percatan del real peligro que se acecha. Y es curioso que lo que les salva parece ser una secuencia de coincidencias, ¿no? Amán se enfadó con Mardoqueo y por coincidencia fue aconsejado a hablar con el rey temprano al día siguiente para ahorcarlo, y el rey por coincidencia no pudo dormir y por coincidencia leyó la historia de la fidelidad de Mardoqueo y por coincidencia se percató que no le había agradecido y por coincidencia Amán entraba temprano justo para pedirle al rey para ejecutar a Mardoqueo y por coincidencia cree que la honra que el rey proporciona o proponía era para él mismo y por coincidencia eso le salvó la vida a Mardoqueo. Coincidencias. ¿Dónde está Dios en esa historia? Nadie dice que Dios hizo nada de eso. Si no lo quieres ver, adelante. Llámale una increíble secuencia de coincidencias. Llámale una increíble secuencia de coincidencias que libra a un hombre que ahora confía su vida a Dios, aunque no lo nombre, de un peligro que él siquiera conoce. Hay espacio para la no creencia en la casa secular. Hay espacio para llamar todo eso coincidencia. Pero yo creo que hay que tener más fe
para creer en tantas coincidencias que para creer que Dios está conduciendo esa historia. Y ese mismo Dios siguió conduciendo esa historia. Y ese Dios conduce a nuestra historia. De cuántos males que siquiera nos percatamos Dios nos ha librado esa semana. Cosas que no sabemos y no nos imaginamos y no lo vamos a saber. Porque Mardoqueo no supo que Amán quería matarlo. Esther ni se enteraba. ¿De cuántas cosas Dios nos libró esa semana, ese mes, ese año? ¿Cuántas coincidencias nos libraron de la muerte, de desgracias, de desamparo? Hacemos todo lo que podemos y nos esforzamos para vivir de manera coherente con lo que confesamos. Eso cuando estamos en nuestro mejor, ¿sí? A veces simplemente somos incoherentes. Pero al fin somos como Mardoqueo y Esther. No podemos ver los otros núcleos de nuestra historia. No podemos ver lo que no nos toca a nosotros, pero que toca a gente que a lo mejor nos odia y ni sabemos. O que a lo mejor está buscando su bien y para eso tiene que aplastarte a ti. Y no lo sabemos. Pero Dios sí lo puede ver. Dios sí lo sabe. Y Dios usa mismo las peores acciones y lo peor de cada uno para tejer su historia. Ese es un tema que vemos que se repite en Esther. La ira desproporcionada de Amán contra Mardoqueo es exactamente lo que le puso en el lugar para honrar a Mardoqueo en lugar de matarlo. Y eso al fin, y perdón el spoiler porque voy a spoilear el fin de esa historia, va a resultar en la salvación del pueblo judío. Los judíos no van a ser exterminados. Bueno, creo que ya lo podrían imaginar porque existen judíos, ¿no? Y si no murieron todos ahí, eso significa que se salvaron. Esa salvación es lo que va a permitir que 500 años después nazcan otro judío, Jesús. Pero también va a permitir que todos los judíos, que eran los principales religiosos del primer siglo, nazcan. Y la ira desproporcionada de esos líderes judíos del primer siglo va a llevar a la muerte de Cristo. Mas eso al fin va a resultar en la salvación de gente de todo pueblo, lengua y nación. Ese Dios sigue actuando en la historia, llevando lo peor que tenemos para lo mejor de su plan. Él sigue actuando hoy, librándonos de cosas que no vemos, cosas que al fin son tan invisibles como su acción, tan invisibles como su mano. Y claro, a veces Dios actúa de manera explícita, a veces, es más raro de lo que se pinta en las iglesias por ahí. Dios actúa de manera milagrosa cuando Él quiere porque es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Pero milagros son milagros, no son un miércoles, no pasan todas las semanas, son algo que es raro, ¿no? La mayoría de las veces, las acciones de Dios pueden simplemente confundirse con coincidencias, que si lo pensamos bien, son una cascada de dominós, impredecible, improbable, que siquiera sabemos quién los puso ahí. Coincidencias. Cosas que son para que se pueda cumplir lo que Jesús le dijo a Tomás. Dichosos los que no vieron y creyeron. Dichosos los que no tienen el mar abierto delante suyo, pero tienen una secuencia de coincidencias y aún así creen. Así que esa mañana que seamos dichosos, que creamos en el Dios que nos cuida de lo que siquiera sabemos a través de esas coincidencias que Él controla, aunque no podamos ver y aunque siquiera a veces lo reconozcamos. Baja tu frente, vamos a orar.